Gracias por acompañarnos, muchas gracias a Penguin Random House por estar aquí, por ser nuestros aliados, en nombre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de su comité organizador, y en este caso en particular a nombre mío como directora general de esta feria. Me parece muy importante esta actividad y me parece muy importante que estemos presentes para este pronunciamiento. Estamos completamente convencidos de que ninguna muerte es una muerte más, que este país no puede con tanta sangre, que este país no puede con este baño de sangre. El 15 de mayo, no solamente el gremio periodístico, todos nos vimos agraviados por la triste, tremenda noticia de que en Culiacán esa mañana fue asesinado Javier Valdés Cárdenas, un periodista, un escritor, un amigo, cuyo trabajo estaba enfocado en documentar y sacar a la luz la manera en que la delincuencia organizada opera en nuestro país. Su muerte constituye un duro golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Es un golpe para todos, no es para un gremio, es para todos nosotros. Un golpe que se ha repetido demasiadas veces. Entre 2000 y 2017 han perdido la vida más de 120 periodistas y esto sigue ocurriendo. Recordar la figura de Javier Valdés es recordar el trabajo de un hombre que no podía quedarse callado ante la realidad. En una entrevista realizada aquí el año pasado, Javier reconocía que no se veía a sí mismo como un héroe, sino como alguien que había decidido ofrecer resistencia a esa realidad. En esa ocasión declaró: sobrevivo y tengo miedo, por supuesto que sí, pero asumo mi puesto porque es lo que me toca hacer. Lo quiero hacer y no quiero permanecer indiferente. Me cuesta mucho trabajo permanecer apático y hasta aquí la cita. De verdad, para mí es un momento muy doloroso, pero es importantísimo que estén ustedes con nosotros. Reitero mi solidaridad en particular para su compañera, para Griselda Triana, por supuesto César Aristides Ramos, Diego Sorno, amigos, compañeros, todo Penguin Random House. Javier estuvo muchas veces en estas salas de presentación y me tocó también departir con él. Muchas gracias a todos, los dejo con la mesa. Gracias, Marisol, gracias a la Feria Internacional del Libro por abrir este espacio, como bien mencionaba Marisol Schulz. Pues sí, es un suceso que todavía duele, la muerte de Javier Valdés, pero también es una ocasión para recordarlo, para recordar su encanto, para recordar su energía, para recordar sus textos y sobre todo para leerlos. Creo que más allá de las pretensiones de Javier Valdés como periodista, estaba también una pretensión que era darle voz, darle rostro a esas personas que no tenían quien los defendiera, que no tenían a quién acercarse. Y bueno, el propósito de este encuentro íntimo, de este encuentro que convoca a la memoria de Javier Valdés, es hablar de su trabajo periodístico, invitar a los lectores a que se acerquen a sus libros, que se vuelven esenciales cada día más por las lamentables circunstancias que atraviesa este país. Y bueno, trataremos de ser convincentes y claros en la insistencia de que hay que leer a Javier Valdés, hay que recordarlo también y hay que seguirlo queriendo, hay que seguirlo amando a través de la lectura de sus libros. Nos acompaña Diego Enrique Osorno, un periodista consumado, un periodista que también tiene una larga trayectoria, no solo en el ámbito del análisis político, sino también en el trabajo de campo y que fue también amigo de Javier Valdés. Enrique nos va a acompañar con la lectura de algunos textos de Javier Valdés para honrarlo, para despertar el interés de la obra, y va a hacer unos comentarios al respecto y posteriormente abriremos una conversación, un encuentro para dignificar a este gran amigo, a este cabrón vato que todo el mundo queremos muchísimo, y al decir queremos en presente es porque vive con nosotros a través de sus grandes trabajos periodísticos. Diego Enrique, pues te dejo la palabra. Buenas tardes, gracias a la editorial, qué bueno que ha acompañado a Javier y que no ha dejado en soledad su memoria y bueno, me gusta estar aquí con Griselda en esto que también creo que
debe ser una celebración de Javier, de su palabra, de todo lo que nos dejó escrito, que afortunadamente se trata de una obra vasta, completa, donde hay muchos trabajos que eran premonitorios y ahora son pues muy actuales, son una realidad. Javier empezó a escribir de la narcocultura desde antes de que esta se pusiera de moda, empezó a escribir de las víctimas de la violencia antes de que se crearan los movimientos de víctimas, antes de que se crearan las leyes de víctimas, la Comisión Ejecutiva de Víctimas, y ahora toda esta terminología. Desde antes, Javier ya nos anunciaba lo que se venía. Por eso sus libros me parece que son perdurables, que se mantienen, porque retratan los diversos niveles de sufrimiento que han existido en el país en los últimos años, tanto de los niños como la estigmatización de las mujeres, como los huérfanos, como los jóvenes reclutados para pertenecer al narco, como el fenómeno de las desapariciones forzadas. Todo esto que ahora pues es una realidad que está institucionalizada, Javier lo venía escribiendo desde hace 15 años y lo venía contando, lo venía advirtiendo, y leer sus libros me parece que es siempre un acto de consideración frente a nuestra realidad, frente al otro, ante los demás, al que está en esta misma sociedad, en esta misma época en la que nos toca a nosotros vivir, y que tiene un dolor, que tiene una ruptura, que tiene un sufrimiento. Por eso hay que leer a Javier principalmente, porque su obra tiene un sustento, porque su obra nos dice muchas cosas. Yo lo conocí en 2007, fui por primera vez, yo había ido varias veces a Culiacán, pero en 2007, cuando estalla la violencia, o Felipe Calderón hace este performance de guerra contra el narco, yo tenía la tesis de que había un uso político detrás de toda esta guerra contra el narco, y fui a Culiacán. Me acuerdo que pues, tenía mucho desconfianza de poder reportear, y me habían hablado de Río 12, y a lo mejor es una tontería lo que digo, pero vi que había siempre en el portal de Río 12 en aquella época un banner del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo soy adherente en otra campaña, soy simpatizante del ZLN, y eso me generó confianza. El Río 12 publicaba siempre los comunicados de Marcos, aunque Marcos ya había dejado de estar de moda en el 2007, ya era una figura totalmente pasada de moda. Lo busqué, nos fuimos a tomar café al Miró, y empezamos una conversación. Yo lo sentí rápido, como un amigo, como un guía. Nos madreamos, hablamos de pistoleros. Yo soy de Monterrey, hablaba yo de pistoleros del noreste, y él me sacaba un pistolero siempre mejor del noroeste. Y bueno, empezamos a partir. Él tenía precisamente ese don de que en medio de la tragedia, del dolor, del horror que él contaba, siempre lograba conseguir una risa, siempre lograba conseguir un relajamiento, siempre aminoraba la tensión al momento de hablar de temas pues, muy delicados, ¿no? muy serios. Esa virtud yo no se la he conocido a ninguna otra persona, a ningún otro periodista. Y empezamos a trabajar. Luego él hizo Miss Narco, él ya estaba terminando Mala Hierba, que es su columna semanal, que se publicó en un libro, una reunión muy interesante. Me acuerdo, estaba emocionado porque estaba buscando a Carlos Monsiváis, y Monsiváis ya lo había leído y lo había incluso reseñado. Creo que fue el último prólogo que hizo Monsiváis antes de fallecer, o uno de los últimos prólogos, de como 1000 que hizo también Monsiváis, que sí, muchísimo. Y estaba él haciendo Miss Narco, el libro que digamos tuvo más circulación hasta donde entiendo, un libro donde él retrata la estigmatización de las mujeres vinculadas al narcotráfico, la esclavitud. Es un libro muy interesante. Hay algunos capítulos en los que yo le ayudé, porque yo había reportado unas historias en Ciudad Juárez. Y en 2009 formamos una red que era medio secreta, de periodistas de Latinoamérica, que cubríamos el tema de la violencia.
estaba Paulo Lins, que escribió Ciudad de Dios, estaba Cristian Alarcón, periodista argentino que también ha cubierto el tema del narco, Rosana Reguillo, una académica que nos está por aquí de Guadalajara. Éramos un grupo pues de unos 20, estaba Sergio González Rodríguez, que ya falleció, como de 20 periodistas y algunos académicos, tratando de cubrir la violencia sin que nos mataran. Ese era prácticamente el planteamiento. En realidad teníamos sesiones en el día que eran muy aburridas, pero en las noches íbamos a un cabaret de la Ciudad de México, que ya desapareció, que se llama Casablanca, y ahí hacíamos la verdadera discusión, y ahí nos desahogábamos, y ahí llorábamos, y decíamos, pues hay que hacer esto y tal. Entonces por eso el grupo se quedó con el nombre de Operación Casablanca. En 2009, cuando recibí la noticia de la muerte de Javier, estuve pues pasmado unos días, y finalmente después empecé a recuperar mi correspondencia con él, y encontraba yo justo que en ese grupo él siempre era el que nos estaba reportando las muertes de los compañeros periodistas que había no solo en México, sino en otros países de América Latina en 2009. Él era el que nos avisaba, pasó esto, vatos, abusados, vatos, esto, hay que estar alertas. Era también entonces un periodista que sabía que lo que estaba escribiendo tenía una trascendencia más allá de Sinaloa, más allá de México incluso. Sabía que la violencia es un asunto, este tipo de violencia que lo mató, es una violencia muy contemporánea, muy globalizada, y me parece que su muerte ha detonado un proceso que está en marcha y que yo tengo toda la voluntad y el compromiso, junto con más compañeros, de conseguir que sea ya el parteaguas para que los periodistas podamos organizarnos y actuar para defender nuestro trabajo, para defender la verdad. Se creó un espacio de diálogo que fue una especie de asamblea constituyente que se llamó Agenda de Periodistas, donde participaron alrededor de 400 personas, trabajadores de los medios, y en los próximos días o semanas se constituirá ya una organización con ciertas características, resultado de una discusión que todavía está terminándose justo en estos momentos. Y todo eso derivado del asesinato de Javier, porque precisamente Javier había construido con su carisma y con su talento una red de lectores y de amigos, que él hacía además muy fácilmente amigos a sus lectores. O sea, en realidad él tenía el don de que poca gente lo tiene, como de hacerte amigo a primera vista. O sea, con él había amistad a primera vista, ¿no? Era muy, muy accesible. Y yo creo que esa característica de él y su obra han logrado finalmente romper una inercia que lleva tantos años en México, acabando con la vida de periodistas, obstaculizando el trabajo del periodismo. El asesinato de Javier, yo creo que es ese parteaguas a nivel nacional. Por otro lado, hay que decirlo también con mucha indignación, con mucho coraje, la muerte de Javier ha provocado más silencio en Sinaloa. No se puede escribir ahora nada de lo que ocurre. Se ha sumido en un silencio que me parece parecido al de Tamaulipas. Mucha gente puede saber o tener ciertas pistas sobre quiénes acabaron con la vida de Javier, pero no se puede hacer público esto porque el riesgo es muy alto. Entonces, sí también tenemos que reconocer que el enemigo al que nos enfrentamos es muy, muy fuerte, muy poderoso, y el golpe que nos dio con la muerte de Javier tenemos que responderlo de la mejor forma, de la forma más organizada, y por eso toda esta iniciativa de Agenda de Periodistas. Pero me gustaría ahora leer algunos fragmentos de este libro que realmente, si no han leído a Javier, se los recomiendo porque es una introducción a su obra. Tiene fragmentos que seleccionó César de manera muy pertinente, me parece. Están todos los textos que yo esperaba que estuvieran, por lo menos, que eso siempre es difícil. Muestra la versatilidad de Javier, su búsqueda de la verdad, su don también para la escritura. Entonces voy a leer algunos pequeños fragmentos, si les parece bien.
Este texto se llama El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, repite el jefe, a quien Mario, como llamaremos a este joven, cuyo vello público apenas termina de asomarse, califica como un vato a toda madre. Y Mario hace lo mismo, pronuncia estas 5 palabras al tiempo que dispara su AK-47. También lo hace mientras descuartiza a 3 hombres. Mario fue descubierto por la catedrática tapatía Rosana Reguillo, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, una vehemente y apasionada estudiosa del fenómeno del narco, la violencia y el tratamiento que le dan los medios informativos nacionales. Como él, con ese y otros seudónimos, hay jóvenes de 16 años que están involucrados en el fenómeno del narcotráfico y sus primitivas y apabullantes formas de violencia. Este joven, en ese tierno, revuelto y añejado cuerpo, por las vivencias más que por el tiempo, un corazón con 18 muescas, cicatrices de las que habla y presume, no sin dificultad ni diálogos crípticos, por sus 18 muertos, algunos de ellos a balazos, otros con toda clase de mutilaciones. Por eso forma parte de los soldados de la familia, los minisoldados, todos ellos niños y jóvenes menores que saben de violencia, adoctrinados para recitar de memoria pasajes bíblicos que les permitan, además de los jales o ajustes de cuentas, quedar bien con el jefe y ganarse su confianza. Son un ejército chico, un ejercitito compuesto por seres humanos madurados y podridos a punta de chingazos, entrenados para matar y obedecer sin preguntar. A los que vale más no caerles mal porque no la cuentas, saben de armas, tienen disciplina y reflejan, como Reguillo ha señalado en su trabajo, una trilogía difícil de entender: narco, poder y religión. Son niños curtidos, adiestrados y usados para cobrar cuotas, llevar mensajes, avisar de la llegada del ejército o de los pinches afis. A los más bravos se les da una paga por bajarse a cabrones pasados de lanza, y a otros, los más avesados, para llevar el producto de un sitio a otro. Ellos no se drogan ni consumen alcohol, solo están ahí como un utensilio de cocina, un objeto, un gatillo o un detonador, listos para incendiar, para matar. Este es, si mal no recuerdo, de los morros del narco, este fragmento que viene aquí en el libro Periodismo escrito con sangre, seleccionado. Lo que les he leído es un fragmento nada más, la historia continúa. Este es otro texto que se llama 25 metros de manta, que es parte del libro Levantones, un libro que nos anunció, creo que en 2009, 2010, una realidad que hoy pues ya estamos enterados que es muy dramática, que es la de las desapariciones forzadas, que hay 30,000 reconocidas oficialmente y probablemente el doble en la cifra negra. Javier escribió en 2009 este texto que se publicó como en 2010, que se llama 25 metros de manta. 25 metros de tela de manta, 12 hijas y una promesa de pago de 300 pesos diarios. Eso trajo a este lacandón maya a las montañas de Sinaloa. Ramiro el sobreviviente, el transhumante, dentro de un autobús recorrió el país de sur a norte y bajó sus talones con los ojos abiertos por el espanto, pisó sin querer brazos y pies y cabello en la zona serrana de Choice. Los proyectiles habían sembrado cuerpos inertes sobre la tierra, la hierba. Ya había pasado la balacera, varios días, y en medio de una treintena de cadáveres, Ramiro olvidó la tela y la paga, recordó a sus hijas, su tierra, y quiso regresar. Fue traído desde Chiapas por un hombre que les ofreció empleo a él y a otros 24 indígenas en un campo agrícola. Llegó a El Fuerte y luego a Choice, y ahí, casi a ciegas, supo que estaba entre hombres armados. Él y los otros cuestionaron cuando empezaban el trabajo y dónde estaba el campo agrícola en el que se emplearían. En represalia, todos fueron atados a una silla y luego empezó el intercambio de disparos. Este pues es un texto para mí de los mejores de Javier, tiene muchos, pero este es un texto que además refleja la tragedia nacional, ¿no? La migración, el racismo, la violencia. Y bueno, ya para terminar y dar pie a una conversación con Griselda, voy a leer un texto que Javier escribió
sobre Alfredo Jiménez Mota, precisamente otro periodista que pues fue atacado por escribir, como lo hacía Javier, sobre estos temas del narco y de la política y del crimen organizado. Alfredo Jiménez desapareció en Sonora en el año de 2005, no recuerdo, y Javier escribió un texto muy entrañable que se llama No me dejes abajo, que también sale en Levantones el texto, ¿no? Es un texto que, como lo apunta César en una nota que es muy pertinente dentro de la edición de este libro, es un texto espejo, ¿no? Porque al hablar Javier de un periodista que osa escribir la verdad en estos tiempos tan oscuros, pues recibe una represalia trágica también. El texto se llama No me dejes abajo y Javier le puso una dedicatoria que es: para ti, vato, te la debía. Su pasaporte, una pequeña libreta, la grabadora, credenciales y una agenda que usaba como diario. Ahí, en esa minúscula mochila, traía su vida y también su muerte. Era todo lo que necesitaba si llegaba el momento de huir. Uno de sus pies, una de sus manos y brazos, uno de sus ojos, la mitad de su existencia, estaba siempre en otro lado, pensando en salvarse, en alejarse del infierno de las balas y los enfrentamientos, las secciones policíacas, las ejecuciones y el terror. Temía que lo entregaran, que jefes policíacos o funcionarios gubernamentales o reporteros, incluso el mismo periódico para el que trabajaba, lo pusieran fuera. Y así, rodeado de detractores e inmensos y oscuros cráteres de desconfianza y duda, decidió partir. Partió y se lo llevaron. Ahora nadie sabe dónde está, ni si vive o murió. ¡Ey, cabrón! No me dejes abajo. Esa era su expresión, la más usada cuando hablaba con sus amigos, los más cercanos. No lo hacía con todos. Les pedía que no lo abandonaran, que no lo dejaran solos. ¡Ey, cabrones, culeros, no me dejen abajo! Insistía, repetía y repetía, casi una súplica, un refrendo de amistad y solidaridad, una muerte cerquita, así la sentía. Por eso sonreía siempre, como a medias, como una mueca. Pero también era como su ratificación de la filosa y lacerante desconfianza que lo acompañaba siempre. El miedo no andaba en burro, andaba con él. Un reportero se sienta en la mesa de un bar en Culiacán. Está de visita, viene de Sonora con otros sinasonorenses, gente que va y viene de Sinaloa a Sonora y que son de allá y de aquí. Se encuentra con otros comunicadores casualmente, pero él no sabe que esos con los que comparte mesa eran de su mismo oficio. Les cuenta que conoció a Alfredo Jiménez, que en sus últimos días en Hermosillo nadie quería andar con él. Era peligroso, la verdad ninguno de nosotros quería darle ride ni acompañarlo. Era como un vato apestado. Lo dijo con cierta enjundia y orgullo, imprudencia criminal. Su interlocutor le informó que él también era periodista y que conoció a Alfredo y que estaba triste por lo que le pasó. El hombre aquel preguntó para qué medio trabajaba y le dio el nombre del rotativo. El sonorense tomó su cerveza y dijo que tenía que ir a otra mesa, donde estaban los amigos con los que había llegado al bar y que regresaba en un momento. No volvió, ni siquiera saludó más ni se despidió. Alfredo y sus amigos están apestados, quizá muertos, porque cuando muere un amigo, mueren todos, muere algo, algo se va, algo no regresa más, alguien. Así vivía Alfredo, en soledad, una zeta. Su trabajo era al mismo tiempo que desolador, el de un ermitaño, un loco. Los reporteros que lo conocían y que no compartían su forma de trabajar, por mediocridad o corrupción, por desinterés o compromisos, lo miraban de lejos, tomaban distancia. No nos vayas a salpicar, parecían decir. Esa alma en pena, para muchos, era un muerto. Muchas gracias. Gracias, Diego Enrique. Como decíamos al principio, pues esta ocasión también es para recordar a Javier a través de sus textos y para también recordar a Javier como persona. Tuve la fortuna de trabajar varios libros con él a partir de Mis Narco, fueron Levantones, Los Morros del Narco,
en fin, y aquí los compañeros no me dejarán mentir, que con Javier teníamos no solo a un autor, sino también a un amigo y a uno de los autores más accesibles que uno encuentra dentro del trabajo editorial, porque hay autores a veces muy complicados, hay autores a veces que, bueno, más vale mejor no opinar por si están escondidos por ahí, pero Javier era una persona que siempre tenía la sonrisa a flor de piel, hacía la broma, soltaba la risotada, comentaba, digamos, la realidad lamentable, pero también, como bien afirma Diego Enrique, estaba siempre abierto el momento, la ocasión para hacer una broma, para comentar, pues no sé, sus ires y venires, no solo en la Ciudad de México, Guadalajara, Culiacán, sino por el mundo, por los bajos fondos que él bien conocía y que siempre le entregaban esas semillas para sus grandes historias. Griselda, tú como compañera de Javier en Mil Batallas, supongo que tienes muchas anécdotas, supongo que tienes muchas historias que nos pueden hablar de ese Javier como ser humano, de ese Javier lleno de humor, de ese Javier amoroso padre y amoroso compañero. ¿Recuerdas, por ejemplo, alguna que tenga que ver con ese libro? Tú me comentaste en algún momento que cada vez que llegaba un libro nuevo de Javier se hacía un ritual en su casa. Entonces se preparaban, llegaba el paquete, se convocaba a la familia y era así como casi el nacimiento, ¿no?, de una criatura. Entonces era de, bueno, vamos a abrirlo entre todos, y entre todos iban como quitándole el plástico a la caja, y con esa emoción, con ese, pues como del niño recién nacido, ¿no? Pero a ver, Griselda, yo creo que tú nos podrías contar más al respecto, cómo eran esos recibimientos, qué te platicaba Javier conforme iba avanzando con los libros, con el compromiso que él tenía con la escritura. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Sí, tú también fuiste víctima de Javier, de su mal humor de repente, ¿no? Te aplicaba la ley del hielo cuando se molestaba, se encabronaba, ¿verdad? Así es el amor. Sí. Entonces, pero Javier, cuando estaba preparando un libro, era un hombre de rituales, ¿no? Se levantaba temprano, una vez que ya tenía toda la información, se encerraba en su biblioteca y a escuchar música, ¿no? Escribía con música. Cuando estaba terminando las historias, tenía una asistente, mi hija, que era la que le cuidaba el teléfono porque no atendía llamadas. Y Javier siempre me compartía las historias, ¿no? Siempre conocía yo los 3 primeros párrafos de cada historia que iba construyendo, la revisábamos, y desde luego cada vez que terminaba la historia salía contento y festejando, ¿no? Una historia más terminada. Y por eso cuando alguien hace poco preguntaba que si Javier estaba publicando otro libro que tenía que ver con el ejército, inmediatamente les desmentí, no, eso no puede ser, porque si no yo hubiera sido la primera persona que hubiera leído cuando menos los 3 primeros párrafos de sus historias. Entonces se estresaba mucho, sufría mucho, claro, porque las historias de sus libros no son historias de color de rosa, ¿no? Son demasiado trágicas. Entonces Javier sufría con cada historia que escribía. Pero también venía la celebración efectivamente cuando llegaba el primer paquete de libros. No lo abríamos hasta que él llegaba y decían, ábranlo ustedes, no, es que te tenemos que esperar, no, es tu libro. Entonces lo abríamos, siempre nos tomábamos una fotografía con el nuevo hijo, con cada libro. Javier se echaba sus tragos de whisky, Javier le gustaba el whisky, y íbamos a comer, siempre celebrábamos, siempre había un motivo para celebrar, a pesar de que, bueno, a veces las historias que se narran, pues no hay nada que celebrar, son historias para indignarnos, ¿no? Para que nos duelen
a todas las personas y que son historias que no deberían ocurrir. Pero sí, Javier era muy divertido, era una persona muy fácil de querer. Así es, sí, y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, yo también me acuerdo de algo que luego David me regañaba. David es nuestro director editorial, me decía, ya contéstale al vato. Le decía, cómo chingue el vato. Lo que pasa es que era, Javier era como mi novia adolescente, entonces se sentía si no le contestaba. Nosotros luego le decíamos la Barbie Valdés. Entonces decía, bueno, ya tenía que hablarle yo. Pero no el que Javier, está preso, ¿verdad? pero ya teníamos que hablar, decir, no, Javier, no te he podido marcar porque estamos llenos de trabajo y todo. Entonces ya se ponía contento, ya volvíamos a reanudar el romance, nos mandábamos muchos besos y compartíamos muchas anécdotas. Y por ejemplo, también una de las grandes preocupaciones de Javier en términos de trabajo de escritura son los núcleos familiares. A Javier, como padre de familia, le preocupaba mucho qué pasaba con los hijos, le preocupaba mucho saber qué es lo que ocurría con esos huérfanos, con esos jovencitos o niños que en lugar de tener una pelota para jugar, de repente ya estaban con la droga o ya estaban como dedos, ¿no? O de aquellos que señalan a los narcotraficantes o a posibles miembros del orden. Entonces Javier tenía también esa constante en sus libros, y en esta recopilación en Periodismo Escrito con Sangre, pues podemos encontrar la gran preocupación que es la mujer, los niños y el núcleo familiar. Pero Javier era un padre amoroso. Javier era un padre que estaba también siempre bromeando con sus hijos y siempre tomando la vida de manera ligera, a pesar de lo cabrón que le tocaba a él trabajar con ciertos sucesos. ¿Qué nos puedes decir, Griselda, respecto a ese Javier padre humorista, bromista, divertido? Sí, como todo, yo siempre, y yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, lo podemos, me van a entender. Nadie sabe, por afuera todo el mundo, Javier era un personaje, ¿no? Todo un personaje fácil de querer, pero en la casa son otros, ¿no? Son otros, es que tú no lo conoces, es que tú no vives con él, tú no aguantas su genio, o sea, pero así son todos los papás, ¿no? Así son exigentes. Obviamente Javier siempre se preocupó. Es muy difícil hablar de Javier en tiempo pasado, pero bueno. Hablemos del tiempo presente, sí, porque está vivo también, ¿no? A través de sus libros. Sí, entonces Javier siempre, obviamente, fue un papá muy, muy preocupado y protector. Bueno, me habrán de disculpar. Me cuesta trabajo. Yo lo único que sé es que si Javier no se fue de Culiacán, fue por su familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso resume en gran medida el compañero y el padre, el hijo y el hermano que tenían mis hijos. Pues sí, y otra cosa que también hay que rescatar del trabajo de Javier y que Griselda conoce muy bien es esta preocupación por decir la verdad, ¿no? Que se dice fácil en los ambientes periodísticos, que se trata de buscar la verdad. A mí me llamó muchísimo la atención desde el primer momento, y por eso buscamos a Javier, que era un periodista que se nutría así del dato duro, del trabajo de otros periodistas, del trabajo que hacían otros reporteros. Pero con Javier, además de cumplir con estas facetas, era el enfrentarse directamente tanto a los narcotraficantes, a los ministerios públicos, a los sicarios, y que los conocía, los trataba, no digo que fueran sus amigos, pero sabía muy bien sus pasos, y eso le permitía entender el rostro de aquellas personas que eran víctimas. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, su primer libro, que fue Mis Narco, nos llamó muchísimo la atención de que en ese tiempo se hablaba mucho de estas mujeres fantásticas que eran sensuales, voluptuosas, que eran compañeras de los narcos.
Entonces Javier se dio a la tarea de hablar de otras mujeres que no necesariamente eran amantes, esposas o mujeres seducidas por los narcotraficantes, que era lo que pasaba con sus hijas de los narcos, por ejemplo, que era lo que pasaba con una muchacha de 16, 18 años que no pretendía ser una fantástica o una mujer voluptuosa, sino sí realmente se enamoraba del narco, que era lo que pasaba con la mamá del narcotraficante, la hermana del narco, que era lo que pasaba con la vecina o con aquella persona que tenía de alguna manera un contacto, ya sea afectuoso o como enemigo del narco. Hay una historia que es conmovedora y que viene en uno de sus libros, que ahorita nos recuerda, con una granada en la boca. Con una granada en la boca. Así es, de una muchacha que la llevan al hospital. Carla Flores. Y esto es durísimo, porque la llevan al hospital y resulta que en un encuentro entre policías y ladrones, por decirlo de algún modo, se le queda incrustada una granada en la boca y la operan, y es un trabajo, o sea, que entra uno en una atmósfera terrible, temible, los nervios se pueden incluso poner muy alterados. Y a esto me lleva a una anécdota. Había compañeros editores externos que leían los libros de Javier y decían que tenían que a veces detenerse un poco para respirar, para tomar aire, porque su prosa era implacable, pero era la prosa del hombre que estaba ahí, que era testigo, que era presente. Griselda, por ejemplo, tiene muy claro que su trabajo estuvo siempre rodeado del riesgo, pero era un trabajo que le apasionaba. Ojo, no era un periodista que insistiera en la nota roja o que insistiera en regodearse con el mal. Era un periodista que conocía el mal, que conocía de dónde se producía el mal, pero rescataba siempre, y ustedes lo van a poder comprobar en sus libros, rescataba siempre el lado más profundamente humano de las personas. No solo de las personas, digamos, víctimas directas. Sí hablaba muchísimo de ellas, pero también, por ejemplo, de policías. También, por ejemplo, de personas que eran inocentes y que trabajaban, no sé, como enfermeras o de amas de casa que salían a trabajar y que encontraban en su camino el rigor del narcotráfico. Hay muchas anécdotas que Javier disfrazaba en sus libros siendo el protagonista. Griselda, tú como batallaste con él tantos años y que batallas con él hasta el momento, ¿crees que él se guardó algo? ¿Crees que él dejó de decir cosas por temor, Sí, claro, o sea, Javier siempre, pero además a eso Javier siempre lo decía, ¿no? O sea, no podía escribir las historias completas, tenía que cuidar muchas cosas, ¿no? Porque si no, era una línea muy delgada, ¿no? Y si la traspasabas, pues te mataban, como finalmente lo hicieron. Pero Javier cuidaba mucho eso, incluso en el periódico, ¿no? Había historias que hubo una ocasión, una mala hierba que no se publicó porque Ismael, el director del periódico, decidió no hacerlo porque sabían a qué se enfrentaban, ¿no? Años después se publicó y es la historia de una mujer que ella, obviamente, pues muy ligada al crimen organizado, que ella pidió que cuando se muriera en su ataúd tenía que estar iluminado porque ella tenía miedo a la oscuridad, entonces tenía que estar iluminado el ataúd, ¿no? Un último capricho de una mujer así. Entonces se publicó años después, cuando ya consideraron que no había riesgo, ¿no? Pero pues tú sabes también, Diego, que hay historias que no se deben publicar. Pues yo creo que a pesar del esfuerzo que hacía Javier y que hacemos muchos en contar ese tipo de historias, siempre publicaremos la mitad de lo que sabemos, ¿no? Porque uno aprende, uno trata de descifrar códigos, era algo que hablamos mucho con Javier, por eso también su
su asesinato fue tan impactante porque era algo que, pues, como les decía antes, habíamos discutido incluso en redes formales de trabajo de periodistas con experiencias distintas en toda la región, y pensábamos que podíamos obtener esos códigos, pero evidentemente también en ese mundo criminal cambia la realidad, llegan nuevas generaciones, nuevos actores y se transforman esos códigos, y un poco de ahí se deriva este crimen de Javier. Yo quisiera nada más también recalcar que Javier contaba todas estas historias que pueden sonar delirantes, como la de la mujer en el ataúd iluminado y otras, porque a él le interesaba como reflejar esa narcocultura. Le parecía que había que mostrarla, había que contarla literal. No es que se regodeara él en eso, sino que él estaba convencido de que tenía una responsabilidad de documentarla y de explicarla, y tenía un diálogo permanente incluso con académicos, como les leía yo en uno de los textos. Hay referencias en sus escritos a Rosana Reguillo, a Froilán Enciso, a Lorenzo Meyer, a Luis Astorga. O sea, no se trataba de alguien, como lo decía también César, que se quedara en la parte baja nada más. O sea, sí, por supuesto, tenía que contarnos esa violencia directa, brutal, tiene que conmocionarnos, o tiene que conmocionar al lector, pero algo que siempre hay en los textos de Javier es que se desdobla esa violencia directa en la violencia cultural, ¿no? En cómo se celebran este tipo de rituales de la violencia directa, e incluso también la violencia institucional. O sea, él lograba transversalizar muy bien sus historias, siempre partiendo pues de la experiencia directa, de abajo, de tierra, pero no es que se regodeara en eso. A mí, en serio lo reitero, como les decía al principio, su obra es fundamental para entender este inicio del siglo XXI en México. Yo creo, aquí, bueno, está Ricardo Cayuela y habrá otra gente, que el ensayo en México tiene una deuda con nosotros, con los lectores, porque no ha logrado explicar o atender esta realidad tan convulsionada. O sea, somos un país con una tradición ensayística, por lo menos el siglo pasado, muy potente. Teníamos, bueno, Paz, a Cosío Villegas, tenemos gente que nos explicaba el país, que nos aportaba una idea, y yo creo que ahora no tenemos eso. Y lo más cercano a esa búsqueda de este momento actual son trabajos como el de Samuel, como el de Javier, obras como la de Javier, obras como la de Sergio González, que también ya se fue este año, nos dejó. Ellos creo que han aportado un intento de explicación de lo que ocurre, ¿no? En el caso de Javier, de manera pues muy extraordinaria, porque él mismo recogió y levantó los datos que se necesitaban, pero luego en su obra también busca una idea mayor, un intento de entender esta barbarie que ha venido acompañando nuestro inicio en la democracia. O sea, tenemos un siglo, este inicio de siglo en el que dejamos el régimen autoritario, la dictadura priista, y empezamos una democracia que, sin embargo, produce más barbarie que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado, ¿no? Pero es una democracia, o sea, porque Javier podía escribir y publicar los libros, sin embargo lo mataron, ¿no? Lo mataron como se mataban las dictaduras a quienes osaban decir la verdad. Entonces, esta obra de Javier, yo les pediría que la lean, no nada más por consideración, por empatía con un periodista valiente, con un ser humano extraordinario, sino porque realmente necesitamos leer la obra de Javier para superar no solo el asesinato de Javier, sino la barbarie que está empañando nuestra democracia. Bien, no quiero que termine esta presentación de la antología y homenaje a Javier sin antes agradecer a todo el equipo del grupo de Penguin Random House,
de Aguilar, y no voy a decir nombres porque no quiero que se me pase ninguno. Ustedes saben perfectamente que tienen todo mi cariño, toda mi gratitud, y Javier, ustedes saben que Javier los quería mucho, y bueno, yo también les agradezco que a pesar de su ausencia nos hagan sentir a mis hijos y a mí que seguimos, que Javier nos heredó esta amistad y ese cariño por parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias, y invitarles a seguir leyendo, porque yo creo que todos los homenajes que se están haciendo a Javier son muy importantes, son reconfortantes, pero estoy convencida que el mejor homenaje que le podemos hacer a Javier es el que su crimen sea esclarecido. Nuestra exigencia de justicia como familia será permanente, y yo sé que en esto no estamos tan solos como a veces pensamos, que siempre va a haber gente, va a haber periodistas, va a haber organizaciones, va a haber instituciones que nos van a acompañar, que no nos van a dejar solos, porque la libertad de expresión es un derecho humano, y ningún periodista de este país ni del mundo debe ser asesinado por decir la verdad, por escribir, por visibilizar. Entonces, no queremos que su crimen siga impune. Entonces, agradecerles, sigan leyendo a Javier, porque es importante conocer qué hay detrás de cada historia, ¿no? Es la sociedad en la que vivimos, es la sociedad en la que nos desenvolvemos, y merecemos saber qué hay detrás de cada historia. Y Javier hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y es el legado que queda. Así que esa es también, leerlo también es una manera de homenajearlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Diego Enrique, gracias, Griselda, y también gracias, pinche vato, donde quiera que estés, porque con tus libros nos diste y nos seguirás dando lecciones de vida realmente perdurables. Muchas gracias.